Capítulo 82, Evolución. Cambio demoníaco o Zhou Weiqing. Lin Tianao era como sus habilidades, estable, firme y consistente. Zhou Weiqing sabía que su propio carácter contrastaba bastante, él era mucho más radical. Eso tenía sus ventajas, pero también sus desventajas. Alguien como él se beneficiaría enormemente de tener a alguien estable como Lin Tianao alrededor como su compañero, con ambos complementándose entre sí para amplificarse entre sí y permitiéndose mostrar sus talentos al máximo. Tanto Lin Tianao como Zhou Weiqing eran habladores directos, no trató de dar la vuelta alrededor del arbusto. Weiqing, ¿hay algo mal con la señorita Wenger? ¿Sucedió algo? Debido a la pregunta de Lin Tianao, Zhou Weiqing no pudo evitar sorprenderse. ¿Cómo lo sabes? Lin Tianao frunció el ceño, diciendo, desde que salimos de la ciudad de Feili, aunque has entrenado, nunca fuiste tan diligente. Sin embargo, en estos pocos días, has estado pasando por el entrenamiento a puerta cerrada sin parar, no comes ni bebes durante varios días. Aunque quizás no hayamos estado juntos por mucho tiempo, creo que entiendo muy bien tu personalidad. Además del hecho de que la señorita Wenger haya desaparecido, parece que algo ha salido mal, no puedo pensar en otra razón por la que de repente te vuelvas tan diligente. Weiqing, no importa que, como tu seguidor, tu líder, o tu amigo, ya que algo le ha sucedido a la señorita Wenger, ¿por qué no nos lo dijiste a todos? El torneo Joya Celestial puede ser importante, pero ambos son nuestros compañeros. Si ella está en problemas, definitivamente los ayudaremos lo mejor que podamos. De hecho, si no nos topábamos con esa Shan Wangsuer que se parece exactamente a ella, habría pensado que se te ocurrió la historia de su relación con el Palacio Expansión del Cielo. Zhou Weiqing dio una sonrisa amarga y dijo, no es que no quiera decirlo, es que en realidad nadie más puede ayudar en este asunto, solo puedo depender de mi propia fuerza. Para ser honesto, hasta ahora, todavía no puedo creer lo que pasó, se siente tan irreal. Ella realmente viene del Palacio Expansión del Cielo y es parte de las hermanas trillizas. El problema es que su padre se llama Shang Tianyue, él es el segundo maestro del Palacio Expansión del Cielo, al menos es un maestro de la etapa rey o quizás incluso más alto. Lo oíste por ti mismo ese día cuando Shan Wangsuer vino a buscarme, a menos que yo pueda derrotarla, nunca podré estar con Wenger. Ya que Shan Wangsuer es probablemente la heredera de todo el Palacio Expansión del Cielo, ella tiene un nivel de cultivo tan poderoso de 7 joyas, posiblemente también con un ojo de gato alexandrita y con un conjunto de equipo consolidado de nivel Dios. Derrotarla, ¿cómo podría ser una tarea fácil? Yo soy solo 2, casi 3 años más joven que ella, cada vez que estoy mejorando, ella también lo hace. Lin Tianao sonrió débilmente y dijo, Weiqing, no debes menospreciarte así. En verdad, he sentido que en términos de talento, tienes el mayor potencial que he visto o escuchado en mi vida. Incluso comparándolo con las 5 grandes tierras santas, estoy seguro de que nadie es más fuerte en ese sentido. No se olvide que no viene de esas grandes tierras santas, tal vez ni siquiera de grandes clanes de maestros de joyas celestiales. Aquellos de linaje directo en las grandes tierras santas como Shan Wangsuer, desde muy temprana edad, los poderosos maestros de joyas les ayudarán a limpiar su médula, meridianos y cuerpo, dándoles una gran ventaja. A partir de la edad de 3 años, se les enseña a cultivar con las mejores artes, por lo general despiertan sus joyas celestiales entre los 6 y los 7 años. Con tal ventaja, además de varias medicinas secretas, artes superiores, su velocidad del cultivo es naturalmente extremadamente rápida. Además, no tienen que preocuparse por el almacenamiento de habilidades y equipo consolidado, ya que será preparado por sus mayores. Incluso con su ruta de cultivo y dirección prevista para ellos, ¿cómo no podrían ser mucho más rápidos que cualquier maestro de joyas celestiales ordinario? Esa es la razón por la que está en un nivel tan alto de 6 o 7 joyas por debajo de 20 años de edad. Tanto la pequeña bruja como Shan Wangsuer son similares en eso. Sin embargo, para nosotros, es muy diferente. Somos de orígenes comunes, casi mierda en comparación. Nuestro despertar de las joyas celestiales tiene algo de suerte adentro, poder comenzar a cultivar a los 10 años se considera ya muy bueno. Mientras cultivamos, todavía tenemos que preocuparnos por el almacenamiento de habilidades y consolidación de equipos. Al mismo tiempo, nuestros artes de entrenamiento son probablemente de nivel más bajo que el suyo. Se puede decir que, para llegar a nuestro estado actual, fue a través de mucha lucha, sangre y sudor que hemos ganado por nuestra cuenta. Ni siquiera tienes 17 años este año y ya has alcanzado un nivel de cultivo de 3 joyas. Para un maestro de joyas celestiales ordinario sin ningún fondo poderoso, eso ya es considerado increíble. Definitivamente creo que cuando llegues a mi edad, tu poder definitivamente estará muy por encima del mío.
Nuestra manera de cultivar es definitivamente mucho más lenta en comparación con los privilegiados, pero no está sin beneficios. Después de todo, hemos pasado por mucho sufrimiento y trabajo, trabajando duro para ganar nuestro poder. A veces, el proceso es igualmente importante que el resultado. Tenemos una fundación más fuerte debido a eso, atesorando cada habilidad y equipo consolidado que tenemos. Al mismo tiempo, nuestra experiencia de batalla y habilidad de combate es generalmente más variada y abundante. En pocas palabras, si conozco a algún miembro de un clan privilegiado, siempre y cuando nuestro nivel de cultivo no esté demasiado alejado y no tenga más de 2 atributos, tengo la confianza en vencerlo. El espíritu de combate y la fuerza de voluntad no es algo tan fácil de fomentar, ni siquiera con las mejores condiciones de entrenamiento. Además, he notado que tu velocidad de cultivo es realmente rápida. Apenas ha pasado poco tiempo desde su último nivel, sin embargo, su energía celestial está cerca de alcanzar el siguiente nivel de nuevo. Además de eso, tienes esa inédita joya elemental, Ojo de Gato Alexandrita con todos esos atributos. Realmente creo que podrás derrotar a Shang Wang Sue en un futuro cercano, tal vez incluso ser capaz de derrotarla con un nivel de cultivo más bajo. Hablando hasta ese punto, Lin Tianao finalmente hizo una pausa. La fuerte confianza en sus palabras definitivamente influyó en Zhou Weiqing. Aunque no lo había demostrado, se había sentido desanimado y carente de confianza, pero las palabras de Lin Tianao habían encendido un fuego dentro de él una vez más. Zhou Weiqing sintió una sensación de alegría por haber tenido tanta suerte de tenerlo como seguidor. Mirando seriamente a Zhou Weiqing, Lin Tianao continuó. Sin embargo, Weiqing, debes recordar que todo tiene que hacerse paso a paso en el proceso correcto. Esto es especialmente así para el cultivo, no debes precipitarte en las cosas y ser demasiado apresurado, o puede terminar en problemas o en una desviación de cultivo. En ese caso, todo lo que has trabajado tan duro se esfumará y nunca más verás a Binger de nuevo. ¿Lo entiendes? Zhou Weiqing comprendió claramente en su corazón que Lin Tianao le decía esto porque tenía miedo de que él estuviera exagerando con el entrenamiento y se metiera en problemas. Él era un niño único en su familia. En ese momento, mirando a Lin Tianao, Zhou Weiqing sintió como si estuviera mirando a un hermano mayor. Asintiendo con la cabeza repetidamente, estuvo de acuerdo. Viendo que sus palabras habían entrado en vigor, Lin Tianao se puso de pie, palmeando el hombro de Zhou Weiqing y dijo: «Eres una persona inteligente, muy animada y creativa. Me atrevo a decir que eres la persona más talentosa. Esto no es una adulación o alabanza estúpida. Sé que no necesito decir más, tú debes entender lo que significa. El cultivo y la formación son muy importantes, pero el proceso es muy importante. No seas imprudente. Weiqing, trabaja duro, estaré junto a ti. Naciste con el carisma interno de un líder, con tus estrategias y carisma, eres bueno para influenciar a las personas que te rodean. Ni siquiera yo soy una excepción. Si tu plan para este torneo Joya Celestial funciona según tus expectativas y realmente tenemos éxito, entonces cuando regresemos, definitivamente habrá planteado un nivel completamente nuevo de muchas maneras diferentes. En el futuro, cuando se gradúe de la Academia Militar Fei Li, definitivamente se convertirá en un gran líder y general, darás resultados brillantes en el campo militar». Después de decir todo eso, Lin Tianao dio una dura palmada a Zhou Weiqing en el hombro una vez más antes de salir de la habitación. Después de cerrar la puerta, Zhou Weiqing no pudo calmarse en un rato. De repente, murmuró para sí mismo: «Tianer, gracias. Si no fuera por tu tranquilidad en ese momento, habría perdido la oportunidad de ganar al Brolin como seguidor». Fat Cat, que estaba durmiendo en la cama, se retorció un poco, pero no se movió más. Una tenue luz brilló en los ojos de Zhou Weiqing cuando volvió a la cama para comenzar su cultivo. Comprendió totalmente las palabras de Lin Tianao. No solo lo animaba, sino que también le advertía. Sin embargo, Zhou Weiqing no le había dicho a Lin Tianao en qué estaba entrenando. Después de todo, su método de templado era demasiado asombroso para este mundo. Se podría decir que la técnica de la deidad inmortal es uno de sus secretos más grandes. Él hablaría fácilmente de él incluso entre aquellos cercanos a él. El entrenamiento del templado de las 3000 habilidades era solo el entrenamiento y el temple de las habilidades. Lo peor que podía pasar era que su físico fuera agotado, pero no era un cultivo real de energía celestial. Solo cuando realmente cultivara la energía celestial habría una posibilidad de desviación de cultivo. Sin embargo, su técnica de la deidad inmortal era realmente única en ese sentido. Era una técnica extremadamente peligrosa, casi mortal, pero su ventaja era que el peligro era solamente durante el avance de sus puntos de la acupuntura de la muerte. En términos de cultivo normal, solo había beneficios y estaba exento de los peligros normales de cultivo.
Una luz negra brilló lentamente en la habitación. Esta vez, Sogweikin estaba templando la habilidad del tacto de la oscuridad. Después de las muchas peleas que tuvo, se dio cuenta de lo importantes y útiles que eran las habilidades de control en las peleas, no solo individuales sino más aún en equipos. Fue debido a sus muchas habilidades de control que había sido capaz de detener la marea y salvar el día muchas veces, arrebatando la victoria de las fauces de la derrota, incluso cuando estaba en una desventaja contra oponentes más fuertes. Sin duda, el tacto de la oscuridad estaba lejos de ser la más fuerte de sus habilidades almacenadas, o incluso sus habilidades de control. Sin embargo, era una de las más útiles y con varios usos. Más importante aún, era capaz de mejorar sus sentidos, también traía el beneficio adicional de ser capaz de afectar a uno o múltiples objetivos con sus muchos tentáculos. Como tal, su potencial era extremadamente grande, quizás más que el de las otras habilidades de control. Como tal, Sogweikin había elegido templarla, ya que ayudaría a aumentar más su fuerza de combate en el menor tiempo. Con sus dos experiencias anteriores ya asimiladas, Sogweikin rápidamente cayó en ritmo para templar el tacto de la oscuridad. Además, este tacto de la oscuridad era diferente de sus dos habilidades anteriores, pues duraba un tiempo mucho más largo. Esto también le permitió tener más oportunidades para sentirlo y entenderlo. Por supuesto, también significaba que él estaría lanzando menos de ellos en sucesión en la misma cantidad de tiempo. Además del estado de fatiga que le dejó, Sogweikin estaba casi enamorado de esa técnica de templado. No solo le permitió templar y fortalecer una habilidad, estudiar y comprender los profundos misterios de sus atributos, sino también acelerar su velocidad de cultivo de energía celestial. ¿Qué podría ser más adecuado para él? Solo había pasado por las técnicas 2 veces en los últimos 6, 7 días, y Sogweikin se sentía como si su energía celestial hubiera mejorado más que en sus 20 días de cultivo. Dado suficiente tiempo, esperaba que pudiera incluso ser capaz de mejorar un nivel de energía celestial cada mes dentro de la etapa de la energía celestial Shen. Esa era también una de las razones por las que estaba tan enamorado de la cultivación en la actualidad. Una de las tantas cosas que Lin Tianao dijo definitivamente era cierta. Si a Sogweikin le fuese dado el tiempo suficiente y él realmente trabajara diligentemente en el entrenamiento y cultivo, él definitivamente aturdiría al mundo. Cuando la luz negra destelló continuamente en la habitación, el tacto de la oscuridad se liberó. La habitación no era grande, como se extendía fuera del cuerpo de Sogweikin, abarcaba cada rincón de la habitación. Sogweikin comenzó a jugar con él, haciendo uso de su control mental y su espíritu para hacer que el tacto de la oscuridad se moviese e hiciese varias cosas. Al mismo tiempo, experimentó con su estabilidad, fuerza, dureza y flexibilidad. Al hacerlo, Sogweikin empezó a sentir la diferencia entre el atributo oscuridad y los atributos espacial y viento. Las habilidades del atributo espacial requerían una liberación instantánea del poder como era evidente para el desgarro espacial. A pesar de que podía durar 3 segundos, la clave para que tuviese éxito era en el instante de la liberación de energía. En cuanto al atributo oscuridad, era bastante diferente. Cuando el tacto de la oscuridad era lanzado, se podría decir que apenas era el principio, y el control continuo sobre él era lo más importante. Solo el primer intento causó a Sogweikin sentir cierta tensión, ya que había demasiados tentáculos para controlar. Para tratar de controlar a todos y cada uno de ellos en hacer algo diferente, no solo le exigió tener una cantidad increíble de multitarea, el cálculo y también un poderoso control sobre la habilidad, la energía celestial y el atributo oscuridad. Era casi como si todo su cerebro tuviese que ser dividido en una docena de partes. Sogweikin sintió la verdadera dificultad de esta habilidad. Aunque este nivel de control no era un drenaje adicional a su energía celestial, era definitivamente un drenaje enorme a su espíritu y conciencia. Cuando el primer tacto de la oscuridad se terminó, Sogweikin no se apresuró a lanzarlo de nuevo. En su lugar, se sentó recordando todo el proceso que había pasado, los sentimientos y experiencias que acababa de sufrir, así como la retroalimentación que la propia habilidad había devuelto. La mejor parte del tacto de la oscuridad se podría decir que era el aumento de todos los sentidos del usuario, era uno de los más raros bufos disponibles, lo que lo hacía aún más valioso. Con este aumento en los sentidos, también se le hizo más fácil profundizar los profundos misterios de la habilidad, lo que le permitió sentirlo más, entenderlo más y absorber más. Justo así, Sogweikin comenzó el proceso de lanzar repetidamente el tacto de la oscuridad uno tras otro, experimentándolo y comprendiéndolo a medida que pasaba el tiempo. Esta vez, Sogweikin solo pasó un día antes de que su formación terminara. Ni siquiera había terminado la mitad del agua, pero se vio obligado a concluir el entrenamiento, porque se desmayó.
el intrincado control del tacto de la oscuridad tomó un peaje sin precedentes en el espíritu y la conciencia de Zhou Weiqing. Además, él nunca había entrenado realmente ese atributo antes, no sabía lo importante que era controlar las habilidades. En verdad, la mayoría de los maestros de las joyas celestiales no se apartaban del camino para entrenar su espíritu y conciencia, ya que normalmente mejoraría lentamente a medida que su nivel de cultivo mejorara. La cualidad única del atributo oscuridad era que no tomaba un gran peaje en su cuerpo y físico como otras habilidades, sino uno mucho más grande en su espíritu. En el momento en que había gastado casi todo su espíritu, su mente cayó en un desmayo profundo como una reacción de protección automática. Incluso Zhou Weiqing no sabía que él sin saberlo había abierto un nuevo camino para sí mismo, un camino único para entrenar su espíritu y conciencia. En la superficie, el espíritu de un maestro de joyas celestiales no era una característica crítica, solo aquellos con el atributo divino lo considerarían altamente. Sin embargo, para que el atributo divino sea realmente uno de los 3 atributos principales de santos, ¿cómo podría ser inútil? Cuanto más fuerte sea el espíritu y la conciencia de una persona, mayor será el control sobre todo, la energía celestial, las habilidades e incluso el cuerpo en cierta medida. Con la misma cantidad de energía celestial y la misma habilidad, cuando es utilizada por un maestro de joyas con un espíritu más fuerte, será mucho más eficiente y potente, quizás incluso varias veces más fuerte. Cuando Zhou Weiqing se desmayó y cayó en un sueño profundo, Fat Cat, que no estaba lejos de él, de repente abrió sus ojos. En ese momento, había una mirada extraña, casi de asombro en sus ojos. ¿Cómo lo hizo? Fat Cat pensó para sí misma. Hace unos días, cuando Zhou Weiqing había pasado por el entrenamiento de los 3000 templados, ya había sido sorprendida una vez. Podría decirse que el entrenamiento de 1000 templados era muy bien conocido por todos los maestros de joyas celestiales, pero no era por ese motivo, sino porque nadie lo había hecho nunca como Zhou Weiqing, mucho menos 3000 templados. Incluso los miembros de las 5 grandes tierras santas sacudirían sus cabezas cuando hablaran de la técnica de entrenamiento de 1000 templados. Este método de entrenamiento era demasiado dañino para la vitalidad de uno, posiblemente incluso la fuerza vital si era exagerado, podría conducir a un daño serio y duradero. Como tal, aunque había muchos beneficios en ella, los inconvenientes eran suficientes para disuadir a la mayoría de hacer uso de tal técnica. La mayoría de los maestros de joyas celestiales preferirían perder más tiempo en la práctica de sus habilidades durante un largo periodo de tiempo, con una eficiencia mucho menor, que hacer uso de un método tan extremo. Hace unos días, cuando Fat Cat había presenciado a Zhou Weiqing usar su habilidad desgarro espacial 1500 veces en poco más de un día, ella había sido totalmente conmocionada hasta el núcleo. Incluso más que Zhou Weiqing, ya que ella sabía lo imposible que era, y las verdaderas implicaciones de eso. Además, ella había estado junto a Zhou Weiqing durante tanto tiempo, estaba muy clara sobre su cultivo. Al instante, se dio cuenta de que había tropezado con el método de entrenamiento perfecto para sí mismo. Los hechos habían sido como ella esperaba. Sin ni siquiera considerar los enormes beneficios del desgarro espacial y el corte de ala del emperador de plata que tuvieron una responsabilidad en su victoria en las diversas peleas, solo la velocidad de cultivo sin peligrosidad ya era impresionante. A pesar de eso, Fat Cat fue una vez más conmocionada por Zhou Weiqing. Con sus sentidos agudos, ella podía decir que el espíritu de Zhou Weiqing estaba en un flujo inestable. Estaba muy familiarizada con ese flujo. Después de todo, su atributo principal y el foco de su entrenamiento era el atributo espíritu. Sin lugar a dudas, cuando Zhou Weiqing estaba templando su atributo oscuridad, de hecho estaba de alguna manera entrenando su espíritu y conciencia al mismo tiempo. ¿Es algún monstruo, o simplemente un genio increíble? Ese concepto era todo lo que Fat Cat podía pensar. Sin embargo, ni siquiera se dio cuenta de que había un sentimiento de alegría y felicidad inexplicables dentro de ella, a pesar sabía que cuanto más fuerte fuese Zhou Weiqing, menos control y poder tendría sobre él, no tenía intención de matarlo. En ese momento, de alguna manera se olvidó de todas las veces que había sido intimidada por Zhou Weiqing. Después de un periodo de tiempo desconocido, Zhou Weiqing se despertó lentamente de su sueño profundo con una extraña sensación. La primera sensación que tuvo fue la del frío. Su cuerpo entero se sentía helado, era un frío que parecía extenderse desde adentro. Era como si todo su cuerpo fuese un enorme bloque de hielo, el frío continuamente se producía desde dentro y se extendía por toda su piel. Tal frío definitivamente no era algo que provenía de una fuente externa. En el instante en que Zhou Weiqing se despertó, empezó a temblar incontrolablemente, incluso sus dientes estaban temblando fuertemente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo?
Sogeking se sorprendió cuando despertaron plenamente sus sentidos, se dio cuenta de que había perdido el control de su cuerpo. Usó sus sentidos para examinarse a sí mismo. Sogeking se dio cuenta de que no podía sentir ningún vestigio de energía celestial. En ese momento, su corazón se hundió con una sensación helada de muerte, que lo dejó aún más frío que antes. Desviación de cultivo. Esta era la única explicación que Sogeking podía pensar en el estado en el que estaba, aunque no tenía sentido. Por mucho que no quisiera creer que podía entrar en una desviación de cultivo mientras se entrenaba, los hechos estaban ante él, no tenía otra opción que creerlo. Ni siquiera tuvo tiempo de reflexionar sobre cómo realmente había entrado en una desviación de cultivo, cuando el frío helado abrumó sus pensamientos, cayó en un estado extraño y aturdido. Todo su cuerpo, hasta los músculos, las entrañas, los meridianos, todo parecía haberse congelado y triturado junto. El intenso dolor era aún peor que todas las veces que había sentido dolor al romper sus puntos de acupuntura de la muerte, aunque antes había pensado que era imposible. Con esa sensación de vacío, era como si el aire fuese expulsado de su cuerpo. El frío lo golpeaba, como si tratara de convertirlo en un montón de polvo de hielo. Sogeking casi podía oír sus propios huesos chirriando y crujiendo, el sonido de sus propios huesos le hizo casi descomponerse. Por desgracia, su mente todavía estaba extrañamente despierta, el dolor era tan intenso, casi como si estuviera siendo golpeado en sus sentidos con su propia maldición de la condenación mientras estaba siendo torturado. Cuando Sogeking se había despertado, Fat Cat también se había levantado. Sus ojos púrpuras se abrieron de par en par mientras examinaban a Sogeking. Lentamente una mirada de placer apareció en ellos. Con un movimiento de su cuerpo, se convirtió en su forma de tigre. Ella no tocó a Sogeking, pero la felicidad en sus ojos se hizo más fuerte mientras se quedaba allí en silencio, observando los cambios en su cuerpo. A los ojos de Fat Cat, Sogeking se había transformado totalmente en un color gris sombrío. De hecho, totalmente gris, incluso su pelo, por lo general negro, la piel, los ojos e incluso las uñas. Una capa de espesa aura demoníaca también se extendió a cada sección de su piel, aunque no se liberaba hacia afuera. Si Fat Cat no lo estuviese mirando con sus propios ojos, ni siquiera sería capaz de percibir algo extraño de él. Si hubiera sido Lintiana o cualquiera de los otros miembros del equipo aquí, ninguno de ellos sería capaz de reconocer lo que estaba sucediendo a Sogeking. Incluso la pequeña bruja, que era de la secta del demonio celestial, una de las grandes tierras santas, no podría reconocerlo. Sin embargo, Fat Cat era diferente. Con un solo vistazo, ella inmediatamente sabía lo que Sogeking estaba experimentando, ya que había pasado por la misma cosa hace no mucho tiempo. Evolucionando. En realidad estaba evolucionando. De hecho, Fat Cat sabía que Sogeking estaba evolucionando, al igual que una bestia celestial. Aunque no podía entender cómo un humano como Sogeking podría pasar por una evolución, podría decir claramente que esto traería un gran beneficio para ella también. Al igual que la vez anterior cuando evolucionó, Sogeking se había beneficiado mucho de ella. Lo más extraño y lo que la dejó tan desconcertada era que aunque Sogeking estaba pasando por el mismo estado evolutivo, no parecía liberar el aura que atraía a las bestias celestiales para devorarlo. Tal circunstancia debería aparecer cada vez que una bestia celestial evolucionaba, era una de las restricciones de las bestias celestiales. Incluso alguien tan poderoso como ella, cuando había evolucionado, había atraído a muchas bestias celestiales de la etapa Son, incluso la pequeña bruja había sido atraída por el aura y fue a causar problemas. Sin embargo, Sogeking no parecía tener el mismo problema, la aureola demoníaca que rodeaba su cuerpo parecía bloquear los sentidos externos, sin permitir que algo se escapara a la superficie. A los ojos de Fat Cat, solo significaba una cosa: la evolución de Sogeking era incluso más fuerte que la suya. Eso quería decir que Sogeking estaba de cierta manera evolucionando a una especie de nivel superior más fuerte que ella misma. Eso fue lo que realmente causó que Fat Cat estuviera tan desconcertada. Después de todo, como un tigre divino del espíritu celestial, estaba en la cima de la pirámide de este mundo y podía ser considerada una bestia diosa divina, totalmente comparable o quizás más allá de los humanos. Después de todo, podrían llegar a la etapa Dios celestial. Sin embargo, de pie en la parte superior de la pirámide, todavía sentía que la evolución de Sogeking era de un nivel más alto que la de ella. ¿Cómo podría ser posible? Perpleja, Fat Cat se quedó mirando, incapaz de reaccionar por el momento. De la única cosa que estaba segura era de que actualmente Sogeking estaba emitiendo una sensación muy peligrosa, la sensación que una bestia celestial de rango inferior sentía de una bestia celestial de rango superior, tal vez incluso más claro que eso. Al hablar del rango aquí, no se hablaba sobre el nivel de cultivo, sino sobre las líneas de sangre.
Por ejemplo, las bestias divinas como el tigre divino del espíritu celestial que podría alcanzar la etapa Dios celestial en comparación con las bestias celestiales ordinarias que solo podrían alcanzar a lo máximo la etapa son. La mirada de incredulidad en los ojos de Fat Cat se hizo aún más fuerte, mientras murmuraba para sí misma. No, eso es imposible. ¿Cómo puede ser una bestia celestial más fuerte que yo? Él es claramente un humano. Además, en este mundo, no debería haber ninguna bestia celestial con un rango más alto. Por desgracia, no importaba cuánto se dijese eso a sí misma, no podía cambiar los hechos sucediendo justo delante de ella. Mientras la luz gris se extendía por todo el cuerpo de Zhou Weiqing, su ropa se disolvió lentamente. Por suerte, se había caído al suelo cuando se desmayó, de lo contrario las sábanas de la cama y el colchón probablemente habrían sido disueltos por él también. La luz gris se hizo más fuerte y gruesa, de 1 pulgada a 2, luego a 3. Cuando 2 horas habían pasado, apenas había algún rastro de espíritu en los ojos de Zhou Weiqing, todo su cuerpo estaba helado y adormecido como un tronco tieso, la luz gris que lo rodeaba era casi un ki de grueso. Fat Cat podía sentir claramente que ganaría mucho con la evolución de Zhou Weiqing. Sin embargo, en este punto, no se atrevió a acercarse. Incluso con su nivel de cultivación y poderosas líneas de sangre, no sabía qué pasaría cuando ella se acercara. Como tal, solo podía esperar y ver. Después de que la luz gris se hubiese extendido hasta el grosor de un ki, dejó de extenderse. Los habituales tatuajes de tigre negro comenzaron a aparecer por debajo de la piel de Zhou Weiqing, empezando por su pierna derecha hasta extenderse a cada centímetro de su cuerpo. La única diferencia con los anteriores era que la palabra rey en su frente ya no era de color negro, sino que se había convertido en un gris cristalino, casi transparente. No era un gris mortal, sino que contenía un espíritu extraño y animado. La palabra de color gris rey casi parecía un ojo único, sintiendo y percibiendo todo a su alrededor. Los huesos de Zhou Weiqing estaban haciendo sonidos raros y crujientes, casi como pequeñas explosiones. La luz gris a su alrededor comenzó a ondular en un patrón rítmico. El cambio más grande estaba alrededor de ambos brazos, ya que se estaban expandiendo rápidamente. Al principio, Fat Cat podía ver los vasos sanguíneos bajo la piel de sus brazos en expansión, la piel estaba siendo forzada hacia afuera por la presión desde adentro, pero lentamente se ocultaban debajo de los abultados músculos. En poco tiempo, los brazos de Zhou Weiqing se expandieron a más del doble de su tamaño normal, los gruesos tatuajes de tigre negro remolinándose y girando como si fuesen un pequeño bote en los frenéticos mares, con un poder que emanaba de sus brazos. El cuerpo de Zhou Weiqing también comenzó a moverse en este punto. Mientras la luz gris parecía formar una corriente de aire que lo levantaba del suelo lentamente, su pierna izquierda permanecía en el suelo mientras la pierna derecha se levantaba en un arco extraño, casi alcanzando su propia cabeza. Además de su orgullo masculino que Fat Cat podía ver, se sorprendió al ver que toda la pierna derecha de Zhou Weiqing se había vuelto negra. La pierna derecha parecía deformada, incluso sus huesos parecían mutantes, ya que se extendía a una longitud de casi medio metro. A continuación, su pierna derecha pareció doblarse en un extraño gancho grande. En ese instante, cuando el gancho se formó, la luz gris alrededor del cuerpo de Zhou Weiqing parecía haber encontrado un punto en el cual reunirse, como un enjambre de abejas convergió en su pierna derecha. En este punto, solo los poderosos brazos de Zhou Weiqing quedaron apoyándolo en el suelo. Con un poder aterrador que emanaba ondas desde su cuerpo, sus manos crecieron también, sus uñas crecieron 2 pulgadas e irradiaban una poderosa luz negra y gris, gruesa y fuerte. El cambio demoníaco. Sin ninguna duda, Zhou Weiqing estaba actualmente en medio del cambio demoníaco. Sin embargo, Fat Cat había presenciado su cambio demoníaco antes, esta vez parecía totalmente diferente. De repente, Fat Cat entendió. En la actualidad, no era solo el cuerpo de Zhou Weiqing el que estaba evolucionando, incluso su cambio demoníaco estaba evolucionando. ¿Cuál es su nivel de cultivo? Solo 3 joyas, pero su cambio demoníaco ya está evolucionando. Además, ni siquiera ha entrenado su atributo demoníaco de alguna manera. Fat Cat de repente sintió como si su cerebro ya no funcionara. Solo sentía que acababa de ver tantas cosas imposibles, se preguntó si todo lo que sabía era incluso cierto en algún punto. Mientras el tiempo pasaba segundo tras segundo, minuto tras minuto, Zhou Weiqing finalmente empezó a recuperar su conciencia. Cuando la luz gris fluyó hacia su pierna derecha, finalmente sintió como si el frío intenso alrededor de su cuerpo estuviera disminuyendo. Zhou Weiqing levantó la pierna derecha que estaba brillando con la luz gris increíblemente gruesa, envolviéndolo mientras giraba en un patrón de hélice, lentamente girando sobre su pierna derecha. Cuando el frío insoportable se fue, se quedó con una sensación de dolor y hormigueo.
Sogeking sentía como su cuerpo entero, hasta los huesos, estaba constantemente acosado con ola tras ola de extraños puntos de dolor. Con un poco de picazón, pero un sentido reconfortante y extraño. Era como la primera vez que había entrado en el cambio demoníaco, obteniendo ayuda de Shen Wanbinger, haciendo que sus joyas celestiales despertaran y sus meridianos bloqueados se ampliaran y abrieran. ¿Qué pasó? No entré en una desviación de cultivo. El terror y el miedo en el corazón de Sogeking lentamente se desvanecieron, reemplazado eventualmente por una sensación de excitación. Podía sentir claramente que el entumecimiento y el dolor disminuían, mientras una sensación de poder le llenaba. Eso fue especialmente cierto para sus brazos, donde sus grandes manos ahora estaban hundidas profundamente en el piso. Una suave luz brilló desde el rostro de Sogeking, mientras sus ojos se abrían y se iluminaban con una chispa brillante. Sentía como la rueda de atributos delante de sus ojos estaba girando incontrolablemente mientras cambiaba de atributo tras atributo. Sus 3 joyas celestiales también estaban cambiando constantemente el control de los atributos, y estaban invariablemente unidas. Al principio, la rueda de atributos se movían demasiado rápido, pero lentamente, se ralentizó, fue capaz de mirar claramente. Sogeking se sorprendió al ver que cuando la rueda de atributos se movía hacia la zona gris, su primera joya elemental parecía tener una garra como símbolo, con un agujero redondo en el centro de la garra. ¿Podría eso significar la habilidad de devorar? Cuando una habilidad era almacenada, se mostraba en la rueda de atributos. Sin importar en qué atributo estuviese almacenada la habilidad, aparecería en la rueda correspondiente de la joya correspondiente. Por ejemplo, para su primera joya elemental, la habilidad de atributo oscuridad almacenada era su tacto de la oscuridad. Como tal, cuando esa rueda de atributos se trasladaba a la zona negra, era capaz de ver el símbolo allí, un pulpo negro con un extraño borde púrpura. Ese era el símbolo que representaba el tacto de la oscuridad. Cada una de sus otras habilidades también tenía su propio símbolo. Antes, solo la zona gris estaba completamente sin cambios. Incluso la zona incolora del atributo de tiempo tenía un símbolo en su primera joya, un símbolo de un remolino, que representa la habilidad retraso absoluto. Sin embargo, en este punto, la zona gris de la primera joya elemental, que representa el atributo demoníaco, había finalmente pasado por un cambio, con el símbolo de garra adicional. ¿Qué significaba eso? ¿Podría ser que finalmente podía controlar la habilidad de devorar? Mientras pensaba en ese punto, el corazón de Sogeking empezó a correr. No sabía qué clase de estrellas tenía la habilidad de devorar, pero recordaba claramente lo que había ocurrido la primera vez que había usado esa habilidad en el estado de cambio demoníaco, destruyendo con fuerza una enorme manada de lobos del bosque. Más importante aún, le había salvado la vida. No solo eso, había provocado que su nivel de cultivo se disparara. Sogeking estaba sorprendido y encantado, pero de repente se dio cuenta de que en la zona gris de su segunda joya elemental, había un nuevo símbolo también. Ese símbolo era de forma redonda, totalmente gris. Cuando la rueda de atributos llegó a la zona gris, se produjo una pérdida de visión. Una luz negra y una luz azul invadieron rápidamente esa zona, mezclándose con el gris formando una bola de 3 colores gris, azul y negro. ¿Qué significa eso? Sogeking quedó confundido. A partir de los colores, si eran atributos, el gris representaba el atributo demoníaco, el negro representaba el atributo oscuridad, mientras que el azul representaba el atributo relámpago. Los 3 eran atributos que tenían. Podría ser, dioses. ¿Significaba eso que esta habilidad realmente requería la fusión de 3 atributos? Sogeking de repente fue agarrado por una alegría ardiente cuando él pensó en ese punto. En ese momento, de repente apareció un nombre en su corazón, relámpago del dios demonio oscuro. Capítulo 83 Desafiando a un cabeza de serie. Relámpago del dios demonio oscuro. Palabras simples, pero llenas de una tiranía que dejaba un corazón nervioso. Cuando Sogeking percibió el nombre, al instante supo que su conjetura era correcta. Su segunda habilidad del atributo demoníaco era una habilidad de fusión de los atributos oscuridad, demoníaco y rayo. Justo cuando las emociones de Sogeking se hacían cada vez más excitadas y mientras empezaba a soñar despierto sobre el poder que la tenía. De repente, su cuerpo comenzó a temblar, un calor ardiente fluyó de su pierna derecha hacia todo su cuerpo, el dolor repentino le hizo gruñir y caer en el suelo. Las joyas celestiales de Sogeking aparecieron alrededor de sus muñecas en su forma original, iluminándose sucesivamente. Las brillantes luces cambiaban. Verde, azul, plateado, negro, gris, y por supuesto una luz incolora que no se podía ver.
Las 6 luces se juntaron sobre su cabeza, formando 6 símbolos extraños. Los tatuajes de tigre en su cuerpo empezaron a aumentar la velocidad a medida que continuaban con sus ondulaciones rítmicas, pareciendo formar símbolos extraños a medida que lo hacían. Cuando Fat Cat vio esto, finalmente lanzó un suspiro de alivio. El estado actual de Soulwaking era el estado normal de evolución que ella conocía también. 2 luces brillaron alrededor de Fat Cat también, púrpura y oro, similarmente reuniéndose sobre su cabeza. Ella dio un paso hacia adelante, llegando al cuerpo de Soulwaking, permitiendo que los 2 símbolos se encontraran con los 6 alrededor de la cabeza de Soulwaking. Según lo que ocurrió durante su evolución, las 8 luces se reunieron en una extraña formación por encima de ellos, formando un escudo de luz que las envolvía. Entre las 8 luces, el púrpura y el oro de Fat Cat, así como el gris e incoloro de Soulwaking eran los más brillantes, con sus símbolos siendo los más grandes también. Cuando el escudo se formó a su alrededor, el cuerpo de Soulwaking lentamente volvió a su estado normal, el gancho de escorpión negro de su pierna derecha desapareció de su pierna derecha y ambos brazos fueron restaurados a sus estados originales, aunque los tatuajes de tigre se mantuvieron en su cuerpo, todavía había ondulaciones. En comparación con la evolución de Fat Cat, la de Soulwaking fue mucho más corta, durando solo un día y una noche. Cuando el escudo de luz desapareció, Fat Cat despertó primero. Cuando sus ojos se abrieron, una mirada sorprendida apareció en ellos ya que ella podía claramente sentir que había una mejora marcada en su nivel de cultivación. Aunque no podía igualar su propia evolución, ya le había dado más de 3 meses de cultivación. Sin embargo, Fat Cat no se dio cuenta de que cuando miró a Soulwaking, un ligero tinte de dependencia destelló en sus ojos. Después de que ella se despertara completamente, Fat Cat rápidamente se transformó en su pequeña forma. Soulwaking comenzó a despertarse justo en ese momento. En el instante en que Soulwaking abrió los ojos, los 6 colores diferentes destellaron uno a uno en sus ojos, como si fueran chispas de relámpagos rápidas. Con un estremecimiento, sintió un ligero dolor y picazón en toda su piel. Subconscientemente, miró hacia abajo, solo para ver que su piel estaba rota casi por todas partes. Mientras se movía, la división de la piel se hacía más evidente, pero solo una capa superficial. Soulwaking trató de tocarlo, pero al menor roce de sus dedos, la piel fue pelada a un lado, revelando una nueva capa de piel por debajo. En comparación con su piel anterior, la nueva capa fresca era más oscura, un bronce profundo lleno de brillo y salud. Si uno miraba de cerca, sería capaz de ver un resplandor especial. Además, después de un examen más profundo, Soulwaking encontró que su físico era en realidad más alto que antes, sus músculos y cuerpo estaban mucho mejor, lleno de pura energía y fuerza inundaba su cuerpo. La perla negra. La primera cosa en la que Soulwaking pensaba era la perla negra que le había dado todo, pues despertó sus joyas celestiales. Sin lugar a dudas, lo que le sucedió antes tenía algo que ver con la perla negra. Anteriormente, cuando la pequeña bruja había venido a buscarlo, no había estado muy interesado en su método de entrenamiento para el atributo demoníaco. Eso fue por lo poco que sabía de su propio atributo demoníaco. La habilidad del atributo demoníaco que él tenía no fue almacenada de ninguna bestia celestial, sino que había aparecido por su cuenta. Además, cuando había competido con Crow en fuerza física, había sentido vagamente que estaba cerca de ser capaz de controlar el cambio demoníaco. En verdad, su juicio era exacto. Ese fue precisamente el resultado de su cambio demoníaco, y él, evolucionando, era gracias a la perla negra. Incluso había ganado otra habilidad de atributo demoníaco, no era una ordinaria solo por la apariencia de la misma. Además, había ganado el control sobre la habilidad de volar, también había una mejora bastante impresionante a su cuerpo, no solo en términos de fuerza, sino también en dureza y flexibilidad. Volviendo sus sentidos hacia adentro, Soulwaking se dio cuenta de que una vez más, su energía celestial había alcanzado el pico de su etapa actual. Esta vez, sin embargo, no tuvo la suerte de romper automáticamente, sino podría haber llegado a la 14ª etapa de energía celestial por ahora, o la segunda etapa de la energía celestial Shen. Sin embargo, había llegado a la etapa 13 no hace mucho, y ya estaba en la cima. Tal velocidad era ya inaudito, apenas había pasado medio mes. De hecho, lo que Soulwaking no sabía era que su evolución era algo que definitivamente sucedería. De hecho, debería haber sucedido cuando alcanzó la primera etapa de la energía celestial Shen. Sin embargo, en ese momento, no había roto esa etapa por su propio cultivo, sino a través de la evolución de Fat Cat. Como tal, no había sido suficiente para llevar a cabo su propia evolución completa, aunque todavía se había beneficiado de ello.
Mientras que la energía celestial de Sogeking crecía, agregándole el hecho que él había estado yendo con todo en su entrenamiento la última semana, todo culminó en este punto cuando él había gastado todo su espíritu, especialmente después del entrenamiento del tacto de la oscuridad. Esa había sido la última chispa necesaria para provocar su evolución. Esa perla negra, de otro mundo, trajo consigo los poderes de esa poderosa bestia dios demonio tigre oscuro, haciendo que su cuerpo pasara por una segunda evolución. Aunque no hubo un gran aumento en la energía celestial de Sogeking, era realmente la evolución y el mejoramiento de su cuerpo lo que le sorprendió. Con su cuerpo actual, tanto en términos de dureza como de fuerza, estaba más allá de cualquier maestro de joyas celestiales de 5 joyas. En cuanto a la mejora de su atributo demoníaco, cambio demoníaco y la adición de habilidades, solo sería un gran impulso a su capacidad de combate en general, lo que lo lleva a un nuevo nivel. Al estirarse a sí mismo y ver la elasticidad en sus músculos y huesos, lo primero que Sogeking hizo fue tomar un buen baño largo. Aunque no había comido y bebido durante 2 días, no sentía hambre. La caída de la piel vieja de su cuerpo era terriblemente insoportable. Por suerte, aunque su cuero cabelludo se despegó, todo su cabello se quedó, o podría haber sido una visión extraña. Después de un buen y largo baño, finalmente había quitado todo el exceso de piel vieja, se sentía fresco y limpio de nuevo. La sensación más obvia era, por supuesto, esa nueva fuerza que recorría cada parte del cuerpo, como si cada movimiento que tomara causaría una ondulación en el aire. Mirándose a sí mismo en el espejo, Sogeking no pudo evitar decir algo que no había dicho durante mucho tiempo. Maldita sea, me he vuelto más guapo. Esta vez, no estaba siendo narcisista, al menos no demasiado. Además del cambio en su piel, su aura parecía totalmente diferente, sus ojos profundos y magnéticos, su disposición oculta y no como la sensación anterior vistosa que alguna vez tuvo. Aún tenía solo 17 años, para que una persona de esa edad tuviera tal aura, junto con su enorme físico, parecía más maduro que su edad. Volviendo a su habitación y poniéndose un nuevo conjunto de ropa limpia, solo entonces Sogeking sintió algo de hambre. En ese momento, ya era de noche, cuando corrió al comedor para comer, encontró el resto del equipo de batalla feliz cenando. Sin dudarlo, Sogeking se sentó a la mesa y se dejó caer a sí mismo, dándole al resto del equipo un susto y se devoró todo. Lim Tianao examinó Sogeking de arriba a abajo, revelando una mirada de sorpresa. No era el único. Todos los miembros del equipo parecían sentir algo diferente sobre él. Después de todo, todos habían estado juntos por un tiempo, estaban muy familiarizados con Sogeking. Mirándolo, con el pelo todavía húmedo de su baño, su físico claramente era más alto, con un aire diferente a su alrededor, ¿cómo no podía sentirse extraño? Los ojos de Crow se iluminaron cuando dijo, Weiking, ¿por qué siento que te has vuelto más suave? Sogeking no dejó de comer, y dijo, por supuesto que soy suave y guapo, ¿qué hay de nuevo en eso? Parando un segundo, vio a Crow con una mirada cautelosa antes de decir, Crow, tu hermano aquí ya pertenece a alguien, no tengas ningún pensamiento conmigo. Crow dio un y dijo, ¿no es común que los hombres tengan esposas y concubinas? De todos modos, estás pensando demasiado, yo también tengo un novio ya. Pequeño 4 sonrió y dijo, Weiking, no me digas que tu nivel de cultivo de energía celestial aumentó de nuevo. Sogeking sacudió la cabeza, todavía masticando. En cuestión de minutos, toda la mesa de comida había sido pulida, sobre todo por él. Lim Tianao no tuvo más remedio que pedir otra ronda de comida. Después de que todos hubiesen terminado de comer, Sogeking finalmente lanzó un suspiro de satisfacción, palmeando su estómago y dijo, eso dio en el clavo. Borracho Gao sonrió y dijo, Weiking, ¿por qué estás actuando como un fantasma hambriento? Dicho eso, recientemente has sido extremadamente diligente. Por tu apariencia, parece que tus esfuerzos han dado sus frutos. Sogeking asintió con la cabeza, mirando hacia Crow y diciendo, ven, compitamos de nuevo en fuerza. Después de decir eso, le extendió una mano. Crow dudó, ligeramente sorprendida, pero subconscientemente levantó su mano hacia la suya. Su mano era incluso más grande que la de Sogeking, tan pronto como sus manos se encontraron, ejerció su considerable fuerza. En su competición previa de fuerza, ella no había estado totalmente convencida de su pérdida, sintiendo como si no hubiera tenido un buen desempeño. Además, Sogeking había comenzado con una repentina explosión de poder, causando su pérdida. Como tal, esta vez, ella rápidamente utilizó todo su poder desde el principio, pensando en pagarle de nuevo con intereses esta vez. Por desgracia, tan pronto como lo hizo, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sentía como si la palma de Sogeking estuviera llena de una sensación extrañamente sólida.
Al momento siguiente, un enorme poder la abrumó. Antes de que pudiera reaccionar, la habían levantado del suelo totalmente. Esta vez, la manga de Sogeking en su brazo no estalló como la vez anterior. De hecho, ni siquiera parecía estar presionándose a sí mismo, como si todo fuese solo una brisa para él. Bajando su mano, Sogeking colocó a Crow de nuevo en el suelo. Los miembros del equipo de batalla Feyli se miraron, sorprendidos. Crow tenía una expresión blanca en su rostro. Esta vez, ni siquiera sabía cómo había perdido. Antes, ella ya había utilizado todo su poder para ganar, pero cuando Sogeking había ejercido su fuerza, ni siquiera tuvo una oportunidad. Crow no pudo evitar tocar los brazos de Sogeking, antes de decir con curiosidad: «Weiking, ¿eres realmente humano? Podría ser que eres un miembro perdido de mi tribu Cuervo de Oro». Después de su competencia con Crow, Sogeking había tomado su copa para beber. Al oír sus palabras, no pudo evitar esparcir el agua de la boca. ¿Quién es un miembro perdido de la tribu? Realmente trabajé muy duro esta vez en mi cultivo a puerta cerrada. Crow le dio otro diciendo: «No me vengas con eso. No importa lo duro que trabaje, es imposible ganar tanta fuerza en tan corto periodo de tiempo. Tu fuerza actual está definitivamente más allá de cualquier medio humano ordinario, debe haber algún secreto detrás de ella». Sogeking sonrió y dijo: ya que ya sabes que es un secreto, entonces no deberías preguntar más. Vamos, terminemos, quiero volver y seguir cultivando. Crow, necesitas volverte más fuerte. No será fácil superar mi fuerza. Crow le estrechó el puño y dijo: «No seas tan engreído todavía. Los miembros de la tribu Cuervo de Oro continuarán creciendo en fuerza a medida que maduran y crezca nuestra energía celestial. Dentro de poco, te superaré». Pronto, los 3 días de descanso habían terminado, la próxima pelea comenzó. Quizás debido a la ferocidad del equipo de batalla Feyli en la ronda anterior, sus oponentes de la cuarta ronda apenas presentaron una lucha simbólica antes de rendirse, dándoles una victoria fácil. Una vez más, solo Sogeking y Crow lucharon, cada uno ganó una victoria 1 vs 1, a continuación, fácilmente golpearon a sus oponentes en el combate 2 vs 2. En todo el proceso de la cuarta ronda, cuando los miembros del equipo de batalla de Kao miraron a Crow y Sogeking durante sus peleas, inmediatamente pensaron en la escena sangrienta del equipo de batalla Gaida y en sus muertes repugnantes. Originalmente, eran ya más débiles que los dos jóvenes combatientes, con miedo en sus corazones, ¿cómo podrían tener una oportunidad? Como tal, el equipo de batalla Feyli había logrado la victoria sobre sus 4 partidos, el único partido restante era contra el cabeza de serie de su grupo, el equipo de batalla Dandun. Incluso si se les conseguían en la próxima y última ronda, ya tenían garantizado un lugar en los octavos de final. Después de la rápida pelea de la cuarta ronda, Sogeking continuó con su entrenamiento diligente y cultivo. Antes de la cuarta ronda y su evolución, ya había completado el entrenamiento del tacto de la oscuridad. Por desgracia, debido a que la habilidad duraba más tiempo que las otras, además del gasto masivo de su espíritu, él había sido incapaz de completar los 3000 templados como estaba previsto. Sin embargo, ya había ganado una mejora notable en el control y en la comprensión de los profundos misterios. Como tenía 3 días de descanso después de la cuarta ronda, Sogeking eligió otra de sus habilidades más útiles para pasar por el templado. Al mismo tiempo, también apretaba los dientes y pasaba por el inmenso sufrimiento de romper el próximo punto de acupuntura de la muerte, el primero de su pecho, el tabique ventral, punto de acupuntura Danson. Con eso, habría entrado con éxito en la tercera parte de la habilidad inmortal. Toda la técnica de la habilidad inmortal tenía 4 porciones principales. Sogeking ya había completado las 2 primeras porciones, rompiendo los 13 puntos de acupuntura de la muerte representados en ellos. En cuanto a las 2 últimas porciones, eran de los puntos de acupuntura de la muerte del pecho y los puntos de acupuntura muerte del cuello y la cabeza respectivamente, siendo un total de 23 puntos de acupuntura de la muerte. De los 2, la tercera porción representaba 14 puntos de acupuntura en la zona del pecho, era mayor a cualquiera de las otras porciones. Como tal, la tercera porción era también una de las partes más importantes y críticas de la técnica entera de la habilidad inmortal. Al romper el punto de acupuntura Danson, Sogeking se dio cuenta de que el dolor era mucho menor que antes, tal vez debido a que su cuerpo y su espíritu habían evolucionado. Como tal, él era más capaz de soportar el dolor, logrando pasar el proceso con éxito y sin volverse loco, incluso sin la ayuda de Wenger esta vez. Todo el proceso fue mucho más suave que todas las anteriores veces que había roto a través de los puntos de acupuntura de la muerte. En apenas 2 horas, había logrado romper y entrar en la siguiente etapa.
Como tal, Sogeking finalmente había alcanzado la etapa 14 de energía celestial, el segundo nivel de la energía celestial Shen. Una vez más, había dado un gran paso hacia su cuarta joya. Sin embargo, al mismo tiempo, Sogeking también se dio cuenta de un problema. Aunque su energía celestial máxima había aumentado drásticamente con el avance del punto de acupuntura de la muerte, su velocidad de recuperación y velocidad de entrenamiento no mejoró más, o tal vez solo un aumento mínimo, casi imperceptible. Palidecía en diferencia con las porciones anteriores, con el fin de obtener el mayor beneficio en la tasa de recuperación, tendría que completar la porción entera, y tener los puntos de acupuntura de la muerte completamente rotos para formar un flujo circulatorio. El tiempo voló, en un abrir y cerrar de ojos y ya era la ronda final de las eliminatorias preliminares. Después de esta ronda, los 8 primeros recibirían 5 días de descanso antes de que comenzaran los cuartos de final. Una vez que los 4 primeros hubiesen sido seleccionados para los cuartos de final, las semifinales se celebrarían en la Isla Joya Celestial, los 4 primeros tendrían el honor de entrar en ella. Por supuesto, lo que sucedía ahí solo era conocido por los 4 mejores equipos. Con el torneo habiendo llegado a este punto, los 8 primeros ya estaban prácticamente decididos. Naturalmente, los 4 cabezas de serie, los cuales no habían luchado un solo combate, tenían garantizados sus puestos. En cuanto al resto de los equipos, 2 ya habían luchado para llegar a los 8 primeros. Uno era, por supuesto, el equipo de Batalla Fei Li del grupo 3, pero el otro era el previamente desconocido equipo de Batalla Calice. La situación del equipo de Batalla Calice era similar al del equipo de Batalla Fei Li, con su última pelea siendo contra el cabeza de serie de su grupo. En sus rondas anteriores, también habían logrado 4 victorias, sin duda también estarían entre los 8 primeros. Si todo iba normalmente, de acuerdo con los arreglos del torneo, siendo el segundo de su grupo, el equipo Calice estaría frente al primero del grupo 3, el grupo del equipo Fei Li. Eso significaba que probablemente estarían enfrentando al cabeza de serie de ese grupo, el equipo de Batalla Dandun. Incluso al final de las eliminatorias preliminares, lo más popular eran naturalmente las diferentes cabinas de apuestas. Después de todo, esta era la última oportunidad para que los ciudadanos y el público hicieran sus apuestas. El torneo Joya Celestial de este año permitió que el Imperio Songtian ganara un ingreso considerable al organizar las apuestas. Los 7 miembros del equipo de Batalla Fei Li llegaron temprano a la Plaza Songtian. Al igual que con las rondas anteriores, reclamaron sus ganancias primero. Naturalmente, todos habían ganado una gran cantidad de la lucha con el Imperio Baida, pero sus probabilidades contra el equipo Kao habían caído drásticamente, apenas habían conseguido algo de esa última apuesta. Aún así, después de las 4 rondas de peleas, el bolsillo de Sogeking había sido engordado a un impresionante 1.000.000 de monedas de oro. El más rico era naturalmente todavía Ye Papao, que había amasado una aterradora cantidad de 1.300.000 monedas de oro. Mientras el empleado de la cabina de apuestas les pasaba sus tarjetas de oro, no podía dejar de sentir envidia, diciendo en broma, seguro que han ganado mucho este año. ¿Seguirán apostando hoy? Si todos eligen luchar, puede ser una oportunidad de ganar en grande. Las probabilidades son de 1 a 100. Por supuesto, sus palabras habían sido una broma, tal vez incluso un chiste ligero. Después de todo, el oponente del equipo de Batalla Fei Li era el cabeza de serie, el equipo de Batalla Dandun. Sin duda, los 4 cabezas de series nunca lanzarían una pelea solo para ganar algunas monedas de oro. No solo por su orgullo y su cara, sino por lo que era más importante, también se refería a la posibilidad de entrar en la Isla Joya Celestial, que era definitivamente crítica para todas las otras grandes tierras santas. Por supuesto, esa también era la razón por la que el Imperio Songtian se atrevió a establecer una probabilidad tan insana de 1 a 100, para tentar a otros a hacer apuestas si hubiese una pelea real. Las 5 grandes tierras santas no carecían del dinero, su objetivo en el torneo era entrar en la Isla Joya Celestial. Que ellos perdiesen contra cualquier otro equipo que no sea de otra gran tierra santa, eso sería una gran humillación. Al oír la broma del empleado, Sogeking, que había estado de pie justo enfrente, de repente golpeó su tarjeta de almacenamiento hacia abajo. Sonriendo, dijo, bien. Apuesto todo a nosotros mismos, la victoria del equipo de Batalla de Fei Li. El empleado empezó a mirarle aturdido por un momento, antes de recuperarse. Riéndose un poco de sí mismo, dijo, no bromees, no lo olvides, es 1.000.000 de monedas de oro. Sogeking dijo seriamente, ¿quién está bromeando? Estoy apostando realmente a nosotros. Estaremos luchando hoy, lo que dijiste es correcto. Una tasa de pago de 1 a 100, nuestro destino está en nuestras propias manos, ¿cómo no puedo apostar a mí mismo?
Asombrado, el empleado tartamudeó en estado de shock. ¿Quieres decir que realmente vas a luchar contra el cabeza de serie hoy? ¿La mayoría? Si no todos, los equipos no querían pelear contra el cabeza de serie antes de los 8 primeros. Después de todo, no querían tener demasiadas pérdidas antes de los cuartos de final. Sogweikin sonrió y asintió, diciendo: sí, estamos hablando en serio. Por favor, regístreme. Y Papao estaba al lado de Sogweikin, diciendo vacilante: Weikin, no tienes que apostar mucho. Nuestra oportunidad no es tan alta. Sogweikin se rió amablemente, diciendo: nuestra imaginación es nuestro límite. Cuanto más nos atrevamos, más produciremos. Si gano, mi millón de monedas de oro se convertirá en 100 millones de monedas de oro, jaja. Me pregunto si el Imperio Songtian sentirá una angustia si eso realmente sucede. ¿Todos estarán apostando? Y Papao sacudió la cabeza, diciendo: ya he ganado bastante esta vez, no quiero perderlo todo. Un hombre contento con su suerte es un hombre feliz. Me uniré a usted en apuestas 10.000 monedas de oro solo por diversión en su lugar. El resto colocó una apuesta similar a Papao, cada uno colocando 10.000 en sí mismos. La única excepción era Crow. Ella era la más pobre de todo el equipo, e incluso después de ganar las últimas 4 rondas, solo había amasado 30.000 monedas de oro. Sin dudarlo, ella apostó todo en su equipo. Borracho Gao se rió y dijo: hermana Crow, ¿por qué sigues a Weikin y te vuelves loca? Es difícil para nosotros ganar dinero, no como ese tipo que es un maestro de equipos consolidados. Crow sacudió la cabeza, sonriendo cuando dijo: confío en Weikin, también en mi propia visión. Si no ponemos nuestras espaldas contra la pared, para romper los calderos y hundir los barcos, ¿cómo podremos ganar? Debemos ganar. El empleado de la cabina de apuestas miró a todos los miembros del equipo como si se hubieran vuelto locos o idiotas. Incluso después de que hubiese terminado de registrarlos y se hubiesen marchado, aún estaba aturdido por la incredulidad. Sin embargo, ya había aceptado las apuestas, y eso era verdad. De hecho, para esta última ronda de eliminatorias preliminares, el equipo de Batalla Feili había estabilizado su resolución y decidido a luchar contra el equipo de Batalla Dandun. Esas eran también las palabras que Sogweikin había utilizado para animar a sus compañeros de equipo, cuando él había estado explicando su plan antes de la pelea con el equipo de Batalla Gaida. En ese momento, Sogweikin le había dicho a su equipo que su objetivo no era el equipo de Batalla Gaida, sino el equipo de Batalla Dandun. Tenía algunas razones, simples pero convincentes. En primer lugar, todo el mundo estaba acostumbrado a no pelear contra los cabeza de serie en las eliminatorias preliminares. Como tal, el equipo de Batalla Dandun definitivamente no les daría mucha importancia, en lugar de mirar a los otros grupos y analizar a sus posibles oponentes allí. Por supuesto, su objetivo principal seguiría siendo los otros 3 cabeza de serie. Bajo tal circunstancia, el equipo de Batalla Dandun no estaría esperando ser desafiado por el equipo de Batalla Feili, podrían ser descuidados. Como tal, desafiándolos y combatiéndolos ahora, sería más fácil que contra cualquier otro cabeza de serie que ya supiese que iban a luchar. Después de todo, el equipo de Batalla Feili ya había asegurado el top 8, no tenía nada que perder al luchar contra ellos aquí. Más importante aún, entre las 5 grandes tierras santas, además de la secta del demonio celestial, el infierno rojo sangriento era el siguiente más débil. En lugar de enfrentarse a los 2 equipos más fuertes, el equipo de Batalla Guangzhou y el equipo de Batalla Songtian, donde sus posibilidades eran mucho más bajas, también podrían enfrentarse al equipo de Batalla Dandun ahora. Siempre que pudieran ganar esta pelea, el equipo de Batalla de Feili entraría entre los 8 primeros como líder de su grupo. En ese caso, en los cuartos de final, estarían frente a la segunda posición de su grupo contrario. En otras palabras, en ese partido crítico para decidir a los 4 mejores equipos, ya no tendrían que enfrentarse a otro cabeza de serie. Con tal análisis, Sogweikin había movido a todos sus compañeros. Era un plan extremadamente arriesgado, quizás casi imprudente. Sin embargo, era sin duda su mayor oportunidad de entrar en los 4 primeros. Sin lugar a dudas, su oportunidad de derrocar al equipo de Batalla Dandun era mucho mayor que cualquiera de los otros 3 cabeza de serie en los cuartos de final. Incluso si esa oportunidad solo pudiese ser un 30% en comparación con un 20%, todavía era una oportunidad importante para ellos. Como tal, se podría decir que esta era ahora la batalla más crítica del equipo en su camino hacia los 4 primeros. Por esto, todos ellos se habían preparado lo mejor que pudieron contra el equipo de Batalla Dandun, para bien o para mal, harían historia al enfrentarse a un cabeza de serie en las eliminatorias preliminares.
El clima de hoy no era muy bueno, con nubes oscuras que se aglomeraban en los cielos, parecía que una tormenta caería en cualquier momento. Sin embargo, esto no enfrió de ninguna manera los espíritus emocionados de la audiencia. Todavía era temprano por la mañana y la Plaza Songtian ya era un mar de gente. Era después de todo el último día de las eliminatorias preliminares, muchos estaban emocionados por tener una última mirada a las peleas, también para hacer una apuesta o dos. En cuanto a este último día, había muchos tipos diferentes de apuestas disponibles, desde apuestas en peleas individuales hasta la alineación de los 8 primeros y muchas más. Por supuesto, no importa que la apuesta era creada por el Imperio Songtian. Para muchas personas, esta era también la última oportunidad de cometer un asesinato con las apuestas. N/T se refiere a ganar tanto dinero que sea insano. Como tal, estaba especialmente lleno hoy, tanto así que tuvieron que abrir varias cabinas de apuestas más alrededor de la ciudad. En la casa de descanso del equipo de batalla Fei Li, había una atmósfera seria, casi opresiva, mezclada con nerviosismo y emoción, ya que todos esperaban su turno. Todos estaban sentados excepto Zhou Weiqing, todos lo estaban mirando en este momento. Weiqing, arreglar nuestro orden de combate entonces, dijo Lin Tianao solemnemente. Antes, ninguno de ellos habría preguntado a Zhou Weiqing la estrategia para hoy. Después de la pelea contra el equipo de batalla Gaida, una fuerte confianza en él creció. Zhou Weiqing asintió con la cabeza, diciendo, esta pelea contra el equipo de batalla Dandun es absolutamente crítica para nosotros, ya que estamos tomando esta gran apuesta. Para vencerlos, definitivamente tendremos que pagar un alto precio cada uno de nosotros. Como tal, no tendré ninguna aparición repetida esta vez. Entre los 7, 6 de nosotros pelearemos hoy si tenemos que pasar por las 5 peleas. En términos de comparar el poder absoluto de nuestros dos equipos, es indudable que el equipo de batalla Dandun está a un nivel completo por delante de nosotros. Para derrotarlos, debemos tratar de sorprenderlos y obtener una rápida victoria antes de que puedan reaccionar. Definitivamente estarán sorprendidos de que los desafiemos aquí. Mi predicción es que enviarán a un miembro medio, o débil, de su equipo para probar las aguas en la primera pelea. Esa también será su prueba decisiva a nuestra fuerza. Por supuesto, en mi opinión, esa es una oportunidad perfecta para que nosotros aprovechemos una primera victoria, debemos asegurarla a toda costa. Líder, te dejo la primera pelea. Nadie había esperado que Zhou Weiqing enviara a su miembro más fuerte, el pilar y líder de todo el equipo, Lin Tianao, tan temprano en la primera ronda, todos ellos parecían sorprendidos. Zhou Weiqing continuó solemnemente. 5 peleas, 3 victorias, este es un juego de números, y cada victoria es de suma importancia. Usando a nuestro líder para destruir a su miembro relativamente más débil, aumentará grandemente nuestras posibilidades de ganar la primera pelea. Una vez que lo hagamos, en la segunda pelea reaccionarán fuertemente a esa derrota, querrán recuperarla de inmediato. Como tal, estimo que enviarán uno de sus 2 mejores combatientes entonces. Pequeño 4, estarás a cargo de la segunda pelea. Sin embargo, no debes arriesgar tu vida solo por la victoria, y lo más importante, no te lesiones. Cuando entramos en los 8 primeros, te necesitaré para la siguiente ronda. El pequeño 4 miró a su alrededor con una sonrisa amarga, diciendo, parece que estoy asumiendo el deber de ir papá o de gastar a una potencia en una pérdida estratégica. Zhou Weiqing se rió amablemente y dijo, es un sacrificio por nuestra victoria final. En la segunda ronda, trata de no mostrar demasiado de tu poder. No solo te estoy conservando para la próxima ronda, sino que también quiero darle al equipo de batalla de Dandun la impresión de que, además del líder, no tenemos otras potencias. El pequeño 4 asintió con la cabeza, diciendo, lo entiendo. Líder les dará un golpe a la cabeza, y yo voy a adormecer sus sentidos a continuación. Zhou Weiqing asintió con la cabeza. Exactamente. La tercera ronda es el partido 2v2. Este es también uno que debemos ganar definitivamente. Escuchando eso, borracho Gao no pudo evitar decir, Weiqing, eso no parece correcto. Puesto que nuestra fuerza total es más débil que la suya, si eso es así en una lucha 1vs1, el boquete será incluso más grande en una lucha 2vs2. ¿Cómo podemos derrotarlos en ese caso? Zhou Weiqing respondió, yo también he reflexionado sobre eso, en mi opinión, similar a cómo se podría pensar en eso, así será el oponente. Con su fuerza global más alta que la nuestra y habiendo conseguido una victoria en la segunda ronda, deberían enviar a sus 2 miembros más débiles para el partido 2vs2. En cuanto a su miembro más fuerte, tal vez su líder, es una estrategia normal dejar al pilar en los 2 últimos combates.
En cuanto a nuestro equipo, además del líder, los dos miembros más fuertes son Tu y Xiao Yan. En este partido de 2 vs 2, quiero que los dos lo tomen juntos. Ustedes han estudiado juntos en la academia durante tantos años, están familiarizados el uno con el otro y especialmente saben cómo trabajar juntos. Además, ustedes no han sido vistos previamente, no tendrán ninguna información sobre ustedes tampoco. En esa pelea, le pido a ambos que ganen a toda costa, no importa lo que se necesite, incluso si tienes que usar tu llama de vida una vez más, debes ganar. Xiao Yan y Borracho Bao intercambiaron una mirada, luego asintieron con seriedad. Anteriormente, no habían luchado en ninguna de las peleas, especialmente contra el equipo de batalla Gaida, ahora estaban ansiosos de ir. Después de todos estos días de descanso, sus cuerpos estaban totalmente recuperados y en las mejores condiciones. Este era finalmente tiempo para que brillaran. Zhou Weiqing continuó. Si todo va de acuerdo a mi plan, deberíamos ser capaces de ganar 2 de las 3 primeras peleas, estaremos en una posición de gran poder. En las 2 últimas peleas, no soy capaz de adivinar con certeza cuál será su líder. Sin embargo, Crow y yo vamos a tomar una pelea. Solo tendremos que intentarlo mejor en ellas. Mientras uno de nosotros gane, tomaremos toda la serie. Después de decir todo eso, Zhou Weiqing se detuvo. Alzando su mano y apretándola con un puño, se golpeó en su ancho pecho, diciendo: como todos ustedes saben, nuestras posibilidades de ganar esto es muy leve. Incluso con el factor sorpresa, incluso con todos nuestros planes y estrategias, no va a ser fácil derribar este poderoso oponente. Sin embargo, al mismo tiempo, esa es también nuestra mayor oportunidad de entrar en los 4 primeros, debemos poner todo en ello. Líder, Pequeño 4, Borracho Bao, Xiao Yan, sé que esta es probablemente su última oportunidad de entrar en el torneo Joya Celestial. Confío en que no querrán irse con algún arrepentimiento. Eso puso fin a su discurso. Zhou Weiqing sacó la mano de repente. Lin Tianao y el resto colocaron sus propias palmas sobre las suyas. En ese momento, su moral se elevó a la parte superior, y la sangre en sus cuerpos sirvió con espíritu de lucha y emoción. Justo cuando el equipo terminó su estrategia, el juez en el escenario anunció la primera pelea. El último día del torneo comenzó oficialmente. La casa de descanso del equipo de batalla Fei Li se volvió silenciosa, todos ellos estaban sentados allí con los ojos cerrados, regulando su respiración y energía celestial, meditando para llevar sus condiciones al mejor estado posible. El único que no había estado pautado para pelear, Ye Papao, no hizo lo mismo. Se quedó en silencio en la puerta de la casa de descanso, observando las peleas, preparándose silenciosamente a su manera para la lucha por venir, estaba listo para despertar a sus compañeros cuando llegara el momento. Tal vez porque muchas de las peleas ya no tenían sentido, muchas de ellas proseguían y terminaban rápidamente. La pelea entre el equipo de batalla de Fei Li y el equipo de batalla Dandun era la 7ª pelea de todo el día, pero solo fue un poco más de 2 horas antes de que llegara su turno. Es hora. La voz solemne de Ye Papao resonó en la casa de descanso, despertando a los miembros de su ensoñación. En este punto, el juez en el escenario continuó anunciando en voz alta: tercer grupo. Equipo de batalla Dandun contra el equipo de batalla Fei Li. Ambas partes, por favor envíen a su primer miembro al escenario. A los ojos del juez, él solo estaba haciendo una formalidad. Después de todo, ya que el equipo de batalla Fei Li ya se había asegurado el top 8, no tenía ninguna razón para luchar contra el equipo de batalla Dandun. El equipo de batalla Calice también había hecho lo mismo, entregándose sin luchar y ya había entrado oficialmente en el top 8. Sin embargo, la rendición anticipada del juez no llegó. En cambio, un hombre enorme y de hombros anchos salió de la casa de descanso del equipo de batalla Fei Li, caminando lentamente pero de manera constante por el escenario. Por otro lado, uno de los miembros del equipo de batalla Dandun también salió. Cuando vio que alguien había salido del equipo de batalla Fei Li, se sorprendió. Al igual que el juez, ninguno de los miembros del equipo de batalla Dandun esperaba que el equipo de batalla Fei Li luchara con ellos. Mirando a Lin Tianao, el juez dijo desconcertado: ¿quieres pelear? Lin Tianao dijo solemnemente: esta es nuestra lucha programada contra el equipo de batalla Dandun, ¿por qué no pelear? La voz de Lin Tianao era profunda y solemne, aunque sus palabras no podían ser escuchadas por la audiencia, todos los otros equipos en sus respectivas casas de descanso cercanas podían escucharlo claramente. Al instante, una conmoción estalló entre todos ellos, una vibración emocionada se levantó. Algunos incluso regañaron al equipo de batalla Fei Li de ser imprudentes y no conocer su lugar. El equipo de batalla Fei Li se está volviendo más confianzudo, ¿eh? ¿Se atreven a competir con nuestro imperio Dandun?
El miembro que representaba al equipo de Batalla Dandun estaba bastante sorprendido, su voz contenía un toque de ira, como si hubiera sido profundamente insultado. Naturalmente, era muy comprensible para él sentirse así. Después de todo, desde el comienzo del torneo Joya Celestial, eran el primer cabeza de serie que era desafiado por un equipo ordinario. Lin Tianao dijo pasivamente. Estoy siguiendo las reglas del torneo, ¿estás tratando de decirme que los cabeza de serie pueden saltarse peleas si quieren? El miembro del equipo de Batalla Dandun exclamó enojado. Bien, ya que no conoces tu lugar y quieres morder más de lo que puedes masticar, a nosotros el Imperio Dandun no nos importará destruirte. Ahora, el juez había recuperado su compostura, su rostro estaba de vuelta a la normalidad. Solemnemente, dijo. Ambas partes. Preséntense ustedes mismos. Equipo de Batalla Fei Li, Lin Tianao. Equipo de Batalla Dandun, Lan Feng. Que comience la pelea. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 84. Dura pelea contra Dandun. Cuando Lin Tianao subió al escenario y anunció que competiría contra el equipo de Batalla Dandun, todos quedaron sorprendidos, pero los más sorprendidos eran definitivamente los miembros del equipo de Batalla Dandun. Ninguno de ellos había esperado que tal cosa sucediera, fueron cogidos por sorpresa y no habían reaccionado a tiempo. De acuerdo con las reglas del torneo, cuando el juez proclamaba el inicio de la pelea, era demasiado tarde para cambiar al miembro en el escenario, para asegurar la equidad del torneo. A estas alturas ya era demasiado tarde para cambiar al primer miembro aún si querían. Sentada en el asiento principal de su casa de descanso, la joven del equipo de Batalla Dandun dijo de manera enojada. ¿Qué se cree ese equipo de Batalla Fei Li? El joven a su lado dijo solemnemente. Son simplemente larvas de cigarras tratando de sacudir pilares de piedra, como huevos arrojados a una roca, no es gran cosa. Tal vez, solo están tratando de pasar por las formalidades de una pelea. La joven meneó la cabeza diciendo, no, definitivamente no es así de simple. Si fueses tú, ¿harías algo tan inútil? Lan Feng es el cuarto entre nuestros 5 miembros principales del equipo, Lin Tianao ya ha demostrado su poder contra el equipo de Batalla Gaida. Esta lucha no puede terminar bien para nosotros. En la siguiente ronda, ve adelante. Mientras tomemos una de las 2 primeras rondas, no tienen ninguna posibilidad. Solo dependiendo de sus 2 únicos maestros de joyas celestiales de 3 joyas no podrán contra nosotros. Líder, es solo el equipo de Batalla Fei Li, necesitamos ser tan serios, dijo el joven dudoso. La joven dio un frío y dijo, siempre vale la pena estar a salvo. Haz lo que te digo. En este punto, la audiencia en la plaza también se enteró de que el equipo de Batalla Fei Li desafió al equipo de Batalla Dandun, surgió una gran conmoción. Por supuesto, hubo también un sinnúmero de personas que lamentaron apostar al equipo de Batalla Fei Li desafiando al cabeza de serie. En el escenario, después de que ambas partes se presentaran, la pelea comenzó oficialmente. Lan Feng, que había estado furioso al ser desafiado, atacó inmediatamente. Ni siquiera lanzó ninguno de sus equipos consolidados, cargando en un instante y golpeando hacia Lin Tianao con su palma. A pesar de que era una simple huelga de palma, sin duda mostraba su poder como un miembro del equipo principal de cabeza de serie. Sin usar algún equipo consolidado o habilidades almacenadas, él todavía podía lanzar ese movimiento tan rápidamente justo en el instante del comienzo de la lucha, sin la más ligera vacilación en sus movimientos. Era como si su palma estuviese justo delante de Lin Tianao en el momento en el que el juez terminó de hablar. En ese momento, la palma de Lan Feng se volvió blanca. Cuando la energía celestial de un maestro de joyas celestiales alcanzaba la etapa de energía celestial Shen, se podía liberar la energía celestial de su cuerpo. Sin embargo, esta vez, Lan Feng lo estaba haciendo, en lugar de ocultarlo dentro de su palma. Sin lugar a dudas, eso definitivamente aumentaría el poder de su golpe de palma. Al mismo tiempo, la velocidad del ataque impediría a Lin Tianao liberar sus propias habilidades. Su equipo consolidado solo sería capaz de tomar su ataque directamente. Lin Tianao fue realmente incapaz de liberar cualquier habilidad o equipo consolidado, pero su reacción estaba fuera de las expectativas de Lin Feng. Lin Tianao ni siquiera trató de bloquear la palma, en su lugar sacó su pecho para tomar el golpe. Al mismo tiempo, su palma derecha también golpeó viciosamente hacia la cabeza de Lan Feng. Lin Tianao era mucho más alto que Lin Feng, cuando ambos usaron el mismo ataque, incluso con el ataque de Lin Tianao siendo ligeramente más lento, su punto de ataque era muy diferente. Sin duda, el ataque de Lin Feng golpearía primero, normalmente eso le daría la ventaja. Sin embargo, en este caso, estaría golpeando el pecho de Lin Tianao, con sus poderosos músculos densos y costillas duras protegiéndolo.
Sin embargo, la palma de Lin Tianao a su vez golpearía sorprendente en su cabeza. La cabeza era definitivamente un punto más débil, e incluso si no lo mataba, posiblemente lo aturdiría y lo haría incapaz de reaccionar. Al hacer esto, Lin Tianao sitiaba a Wei para rescatar a Zhao, mostrando su experiencia en combate. N/T hace alusión a recibir un golpe para lograr algo mejor. Sin embargo, Lan Feng también demostró que era realmente digno de ser un miembro principal del equipo de batalla Dun Dun, reaccionando rápidamente también. Al ver la palma de Lin Tianao, al instante juzgó que estaría en desventaja si intercambiaba golpes. Sin embargo, en lugar de retirarse, avanzó más, acelerándose y agachándose. Al hacerlo, podría evitar el golpe de Lin Tianao, mientras que su propio golpe ahora estaría golpeando más abajo hacia el vientre en lugar del pecho. El movimiento de Lin Tianao fue aún más simple. Mientras Lin Feng cambiaba de movimiento en ese instante, su rodilla derecha ya se había movido hacia arriba como si lo hubiera anticipado todo, golpeando directamente en la palma de Lan Feng que estaba a punto de golpearlo. Al mismo tiempo, la palma de su mano, que apenas había rozado la cabeza de Lan Feng, estaba ahora encima de ella, apretándola en un puño, golpeó hacia abajo en la espalda de Lan Feng. La rodilla y la palma se enfrentaron. Lan Feng sabía que su ataque había sido frustrado, rápidamente utilizó el impacto para empujarse hacia atrás, saltando lejos justo cuando el puño de Lin Tianao venía hacia abajo. En ese instante, los dos se habían enfrentado en varios golpes antes de que se separaran nuevamente, en un aparente empate. Aunque este rápido choque se había completado en casi un instante, un enorme rugido de aprobación surgió de la audiencia. En comparación con las peleas anteriores, esto era mucho más emocionante e impresionante, ya que pusieron un hermoso ambiente en ese rápido intercambio de golpes. Ambos bandos habían demostrado su poder y habilidad, con Lan Feng tomando la iniciativa ofensiva atacando rápidamente e impidiendo que Lin Tianao lanzara su equipo consolidado y habilidades. Lin Tianao también había utilizado su increíble experiencia de combate para lidiar con los ataques de la mejor manera posible, ambas partes habían reaccionado casi perfectamente, sin que ninguna de las partes obtuviera ninguna ventaja. Sin embargo, en términos de ventaja estratégica, Lan Feng había fallado en su objetivo de impedir que Lin Tianao lanzara su equipo consolidado, había perdido ligeramente en ese sentido. En un verdadero campo de batalla, un maestro de joyas celestiales realmente no soltaría su poder total durante todo el tiempo, por lo general ni siquiera usarían su equipo consolidado o habilidades almacenadas a menos que sea necesario. Después de todo, tenían una cantidad limitada de energía celestial, en una gran pelea, era crítico conservar toda la posible. Como tal, usualmente solo usaban sus propios poderes de combate potenciados por la energía celestial. Este breve choque entre los dos había realmente demostrado ese lado del verdadero poder de los maestros de joyas celestiales. Lin Tianao no intentó perseguir a Lan Feng cuando se retiró. En su lugar, un resplandor amarillo y espeso brotó a su alrededor mientras su escudo ensamblado apareció en sus manos. Lan Feng no continuó atacando tampoco, una luz surgió alrededor de él también, sacando también su equipo consolidado. 5 joyas físicas verdes del Jade Dragonstone aparecieron en un resplandor brillante, rápidamente se unieron en sus piernas y brazo derecho. Ambas piernas estaban encerradas en un pantalón blindado y verde, así como su brazo derecho y mano. Al mismo tiempo, una espada corta verde apareció en su mano derecha. Cuando el equipo consolidado apareció alrededor de Lan Feng, las caras de los miembros del equipo de batalla Fei Li en su casa del descanso cambiaron. Sin lugar a dudas, Lan Feng se especializó en la velocidad, con joyas físicas de agilidad. Por desgracia, como un especialista en defensa, el peor enemigo de Lin Tianao era un maestro de joyas celestiales de agilidad. La estrategia de Zhou Weiqing era realmente buena, de hecho, habían utilizado a su líder contra uno de los miembros más débiles del equipo de batalla Dan Dun. Por desgracia, no habían esperado que este miembro resultara ser de un tipo que pasaba a contrarrestar a Lin Tianao. Sintiendo las miradas preocupadas de sus compañeros, Zhou Weiqing dijo en voz baja: observemos y veamos primero, podemos confiar en el líder. Estoy seguro de que todavía será capaz de arrebatar la victoria. En el instante en que Lan Feng lanzó su equipo consolidado, Lin Tianao reaccionó. Retrocediendo rápidamente, se movió para colocar su espalda en la esquina de un escenario. Sin lugar a dudas, había tomado la mejor decisión posible al ver los atributos de su oponente. Las reglas del torneo Joya Celestial eran que cualquier persona que no estuviera en el escenario perdería. Al hacerlo, reduciría la posibilidad de que Lan Feng explotara su velocidad contra él, tendría un ángulo de ataque menor para defenderse. Por supuesto, no era que Lan Feng no pudiera hacer uso de su velocidad para atacarlo por la espalda, pero eso le daría a Lin Tianao la oportunidad de derribarlo del escenario.
Haciendo pleno uso de las reglas del torneo, Lin Tianao había traído su desventaja al mínimo. Justo en ese momento, Lan Feng tomó acción de nuevo, aunque su cuerpo solo pareció parpadear ligeramente. En el instante siguiente, cerró la brecha de 20 yardas casi en un abrir y cerrar de ojos, la espada corta en su mano parpadeó como un relámpago, casi demasiado rápido para que los humanos corrientes lo captaran a simple vista. La huelga de Lan Feng no fue dirigida contra Lin Tianao, en su lugar golpeó el suelo en sus pies. Lin Tianao estaba de pie cerca del borde del escenario, el plan de Lan Feng era destruir el suelo y hacerle perder el equilibrio. Un fuerte choque resonó cuando la espada corta de Lan Feng golpeó en el suelo. Con su nivel de cultivación y poder, era naturalmente capaz de cortar a través del sólido piso de diamante, pero sin embargo, en ese momento, su espada corta fue bloqueada. Por supuesto, no fue bloqueada por el diamante, sino por el escudo pesado de Lin Tianao. A medida que el polvo se asentaba, el público pudo ver que la punta del escudo ensamblado de 5 joyas había sido incrustada salvajemente el suelo, bloqueando perfectamente el ataque de Lan Feng. Con un giro hacia arriba de su espada, Lan Feng la llevó a través del escudo, causando que una cadena de chispas volara debido a la fricción y todo su cuerpo pareció convertirse en una nube de humo. Él lanzó en una repentina ráfaga más de 100 golpes desde todos los ángulos posibles. Él era como un fantasma bailando tratando de encontrar cualquier debilidad en la defensa de Lin Tianao. Justo en ese momento, Lin Tianao demostró que era verdaderamente digno de su defensa definitiva. Frente a semejante aluvión de ataques astutos desde tantos ángulos diferentes, no se asustó. Puede que no sea tan rápido como su oponente, pero su enorme escudo solo necesitaba moverse un poco para bloquear los golpes de su oponente en el momento y lugar adecuados. Incluso si el ataque de Lan Feng era capaz de deslizarse detrás del escudo, fue rápidamente derribado, ya que no era capaz de atravesar todo su cuerpo y seguir adelante con el golpe. Lan Feng era realmente digno de tener un gran fondo como las Tierras Santa. Su ráfaga de ataques fue encadenada casi perfectamente, aguda y decisiva, mostrando no solo su velocidad y agilidad, sino también su toma de decisiones. Incluso un maestro de joyas celestiales de defensa definitiva como Lin Tianao se vio obligado a concentrarse completamente y gastar todos sus esfuerzos en bloquearlo. Sin embargo, Lan Feng continuó lanzando golpes como si no le costara ninguna energía celestial, en un hermoso movimiento fluido como el mercurio, tan omnipresente que podía abarcar todo. A medida que continuaba con ese baile mortal, no pareció ralentizarse, en su lugar aceleró lentamente y aumentó la amplitud y el ángulo de sus ataques. Varias veces, casi logró superar el escudo de Lin Tianao y llegar hasta él. Mientras ambos lados peleaban en movimientos rápidos, su energía celestial se estaba gastando a un ritmo considerable. Sin embargo, si uno observaba sus expresiones, verían que ambas caras estaban llenas de una mirada determinada, sus ojos eran serios y resueltos como si no retrocederían hasta el final. En la casa de descanso del equipo de batalla Dandun, la joven dama en la cabeza inclinó ligeramente la cabeza, diciendo: "Este Lin Tianao es realmente impresionante. Para poder usar un estilo de combate tan pasivo, usar algo así como el conjunto de equipos consolidados con tal grado de perfección, no es una cuestión sencilla. Si es capaz de persistir y continuar en esa ruta hasta llegar a la 9ª joya, su defensa será verdaderamente aterradora. Líder, en tu perspectiva, ¿crees que Lan Feng pueda derrotarlo? Atacar por lo general conlleva un desgaste mayor que la defensa, pero que el conjunto de escudos ensamblados debe ser bastante desgastante también". La joven líder dijo: "Lan Feng ya lo está haciendo muy bien. Hasta ahora, no ha utilizado ni una sola habilidad almacenada, solo está haciendo uso de su velocidad y capacidad de combate para buscar los puntos débiles de su oponente. El escudo de Lin Tianao es demasiado poderoso como para que él pueda avanzar por la fuerza, ni usando todo su poder junto con sus habilidades almacenadas, solamente perdería si él intenta ese camino en su lugar. De esta manera, está forzando a ambos a un punto muerto donde ambos lados están gastando su energía celestial, es difícil decir quién se agotará primero. En este punto, la persona que se quede sin energía celestial perderá primero. Sin embargo, por mi juicio de ambos personajes, ninguno estará satisfecho con ganar de tal manera, dejar que los cielos y la suerte determinen su victoria. En el último momento, probablemente tendrán otro gran choque. Será en ese momento, quien sea capaz de mantener la calma y la compostura el que gane". Casi como si su análisis fuese una profecía, tan pronto como las palabras dejaron la boca de la líder de Dandun, la situación en el escenario cambió drásticamente. En este punto, a pesar de que la lucha no había durado mucho, debido a la gran velocidad y la intensidad de sus choques, el desgaste de su energía celestial ya era muy considerable.
Al igual que como la líder del equipo de batalla Dandun había dicho, a nadie le gustaba tener su destino fuera de sus manos. Parecía que en ese momento, Lim Tianao no había sido capaz de contenerse por más tiempo. Cuando su escudo golpeó hacia afuera abruptamente, Lim Tianao hizo un movimiento como si estuviera a punto de cargar hacia adelante. Rápidamente, su pie derecho se estrelló salvajemente en el suelo, causando un gran sonido de timbre mientras toda la etapa reverberaba con la onda de choque, incluso causando que Lan Feng hiciese una pausa por una fracción de segundo. En esa fracción de segundo cuando Lan Feng se distrajo, Lim Tianao aprovechó la oportunidad de atacar, azotando como un relámpago su escudo. El escudo se dividió instantáneamente en 5, saliendo de 5 direcciones diferentes hacia Lan Feng, bloqueando también cualquier posible ruta de escape. Una mirada de desdén brilló en la cara de Lan Feng mientras sonreía, pensando que Lim Tianao no había sido el primero en darse por vencido. Una niebla verde apareció bajo sus pies, bloqueando inmediatamente las reverberaciones del pisoteo de Lim Tianao, antes de expandirse hacia afuera, causando que los escudos de Lim Tianao se detuvieran momentáneamente. En el momento siguiente, Lan Feng se movió como un rayo de luz, como si se hubiera fusionado con su espada, golpeando hacia Lim Tianao. Su velocidad fue llevada al máximo, aprovechando ese momento que había creado para pasar los escudos. En un destello de luz verde, una habilidad que Zhao Weiqing usaba tan a menudo apareció, aterrizando en Lim Tianao. Eran los grilletes de viento. Al mismo tiempo, la espada corta en las manos de Lan Feng había llegado al pecho de Lim Tianao. He ganado. Eso fue lo único que pensó Lan Feng en ese momento. Lim Tianao había actuado primero en el estancamiento, dándole la oportunidad de cambiar las mareas. Había sido la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, en ese momento, de repente vio los ojos de Lim Tianao, se sorprendió al ver que en una circunstancia en la que no había lugar para esquivar, sin su escudo, no había ningún signo de cambio en los ojos de Lim Tianao. No es bueno. A pesar de que Lan Feng era el maestro de joyas celestiales de agilidad definitiva, en este momento estando tan enfocado en el ataque, ya era demasiado tarde para que él cambiara o detuviera su ataque. Sin elección, solo pudo apretar los dientes y golpear con todo su poder. Abruptamente, un escudo casi invisible apareció entre los dos. Era el escudo ilusorio de Lim Tianao. Obviamente, Lim Tianao había lanzado secretamente esa habilidad después de que él hubiese atacado con su escudo ensamblado. Por supuesto, cuando exactamente lo había hecho, nadie más aparte de él mismo lo sabía. Eso no era lo único, la gruesa y pesada armadura de roca envolvió a Lim Tianao de arriba a abajo. El escudo ilusorio fue destrozado por el ataque de Lan Feng, la espada corta en sus manos siguió su camino. En el corto momento en que el escudo ilusorio bloqueó el ataque, Lim Tianao logró moverse con fuerza 1 centímetro, sacando sus puntos vitales fuera del golpe. Apoyado con el poder de Lan Feng, la espada corta apuñaló el hombro de Lim Tianao con un sonido repugnante. Aunque la inmensa mayoría de su poder había sido disipada por el escudo ilusorio y la armadura de roca, casi la mitad de la hoja se incrustó en él. Sin embargo, la defensa fue todavía un éxito, Lim Tianao no había sido rechazado por el golpe. Inesperadamente, Lan Feng sintió que en el instante en que su espada apuñaló a Lim Tianao, fue bloqueada en el lugar por los músculos. Lim Tianao también agarró su muñeca con un apretón. Todo esto había sido parte de los cálculos de Lim Tianao, incluso hasta el lugar donde le habían apuñalado. Manteniendo el brazo de Lan Feng en su lugar, Lim Tianao ignoró totalmente sus propias lesiones, en su lugar ejerció una considerable fuerza y elevó a Lan Feng por completo. Lim Tianao entonces lo derribó hacia atrás, lanzando salvajemente a Lan Feng hacia abajo fuera del escenario. Mientras lo hacía, rápidamente se soltó, asegurándose de mantener el equilibrio quedándose en el escenario. Los 5 escudos también se abalanzaron hacia Lan Feng, asegurándose de que no fuese capaz de recuperarse antes de tocar el suelo. Lan Feng aterrizó sobre sus pies, en el momento siguiente, saltó de nuevo al escenario. Justo cuando estaba a punto de continuar, la voz del juez sonó. «Detente. La lucha ha terminado». El cuerpo de Lan Feng se congeló, mirando confundido al juez que había aparecido frente a él. Enojado, gritó. «No he perdido». El juez dijo sin expresión. «De acuerdo con las reglas del torneo, quien abandone el escenario pierde». El equipo de batalla Fei Li contra el equipo de batalla Dandun, primera pelea, el equipo de batalla Fei Li gana. Lan Feng quería continuar protestando, pero una voz fría y clara resonó desde la casa de descanso Dandun. Suficiente. Vuelve aquí Lan Feng, una pérdida es una pérdida. Cuando te agarró el brazo antes, podría haberte matado si hubiese querido. Aunque Lan Feng no quería aceptar la derrota, y no estaba satisfecho, no podía desobedecer a su líder y salió airosamente del escenario. Al hacerlo, le dio a Lim Tianao una mirada furiosa.
Liberando la armadura de roca, todo el hombro derecho de Lin Tianao fue empapado rápidamente de rojo sangre. Usando su energía celestial, selló los vasos sanguíneos alrededor del área, suprimiendo la herida mientras caminaba lentamente sin expresión. El momento en que Lin Tianao salió del escenario, solo entonces Zhou Weiqing lanzó un suspiro de alivio. Eso estuvo cerca. Como dice el refrán, las cosas no siempre van de acuerdo al plan. En toda su estrategia, Lin Tianao probablemente encontraría a uno de los miembros más débiles del equipo de batalla de Gandun, probablemente un maestro de joyas celestiales de 5 joyas. Estaba seguro de que Lin Tianao lo golpearía. Por desgracia, no había esperado que fuese un tipo de agilidad definitiva que casualmente contrarrestaba a Lin Tianao. Si no fuese porque el nivel de cultivo de Lin Tianao era ligeramente superior al de su oponente, y con mejor experiencia de combate y planificación, con un poco de suerte, podrían haber perdido realmente esta primera pelea crítica. Aún así, todo había terminado bien, dándoles una primera victoria muy necesaria contra un cabeza de serie. Ellos habían tenido un buen comienzo.